aquella esperanza que se fundó en un inicio cuando se hablaba de la revolución agrícola y que hoy, como ya lo dije anteriormente, el propio gobierno ha reconocido que uno de sus grandes fracasos es haber incumplido con ello. La explotación que hacen al sector agrícola, por ejemplo, en el tema de los maiceros, que les fijan un precio en un acuerdo con el gobierno, precio de saca, y después permiten que la industria venga, importe y terminan obligados a vender su producto a precio de gallina con peste para no verlo podrir y poder, aunque sea, salvar lo que han invertido en su siembra. Entonces creemos que es importante que el Estado comience a buscar otras alternativas de producción y de reactivación de nuestra economía, y una de ellas, sin lugar a duda, está en la agricultura, creando, por ejemplo, empresas mixtas entre el Estado y los pequeños, medianos y grandes agricultores para poder reactivar nuestro sector agrícola. Otorgando créditos, insumos. Otorgando créditos, semillas. Lo he dicho ya, empresas mixtas en las que puedan trabajar conjuntamente, ir capitalizando a los pequeños agricultores hasta que puedan estar en dependencia de libertad de su economía y ahí continuar solos una vez que se haya saldado el primer otorgamiento de crédito con el Estado. Pero es importante, lo importante es cambiar la visión del manejo de la economía. Este gobierno ha estatizado absolutamente todo, y entre ellos el manejo de nuestra economía. Hoy el movimiento de las divisas en el país depende netamente de lo que haga el gobierno central, y el Estado históricamente ha sido un pésimo administrador. El Estado tiene que cumplir su rol de regulador y permitir que sea el ciudadano, la empresa privada, los sectores productivos los que manejen en libertad cómo invertir sus recursos, y no el Estado obligándolos y diciéndoles lo que tienen que hacer con él a través de modelos fiscalistas que te meten la mano al bolsillo para buscar engrandecer la figura de un hombre con el recurso de todos. Se me ocurre porque acabo de visitar algunos países del Oriente, y dentro de ellos Israel. Israel es una de las naciones que está ávida por conseguir tierra para sembrarlas, y allí podría flexibilizarse el tema de las áreas de las comunas, que hoy por hoy son tierras abandonadas, improductivas, y de repente desde el Estado propiciar un emprendimiento y una asociación, una compañía, una empresa mixta entre Estado con las áreas de las comunas, y de esa forma vas a generar empleo, vas a generar riqueza, etcétera, etcétera. Digo, hay muchas formas realmente para poder reactivar al sector agropecuario, porque no solamente la tierra, es decir, hay tanto por hacer que realmente no nos explicamos por qué este abandono de 9 años. Bueno, porque el gobierno y el próximo presidente tiene que hacer un ejercicio de humildad y entender que un hombre no puede asumir todos los sectores, y tiene que intentar integrar un gobierno con los mejores hombres o con los mejores ciudadanos en cada una de sus ramas. El problema es que al frente del Ministerio de Agricultura hay un poeta, entonces que vende además pocos libros. Si no es bueno en lo que hace, creo que al frente del Ministerio de Agricultura ha demostrado su poca capacidad para mover al sector agrícola. Entonces, saliendo del discurso crítico y yendo al discurso propositivo, se debe de escuchar a todos los ciudadanos expertos en cada una de sus áreas, y realmente el gobierno permitir el asesoramiento en el que este gobierno se ha negado constantemente, porque el presidente ha dicho y ha reconocido que él es el que va a cambiar la justicia, que él es el que va a garantizar la democracia, que él mete sus manos en la justicia porque es el presidente de todo un país y no solo del Poder Ejecutivo. Y con ese concepto que viola flagrantemente el concepto de Montesquieu, definitivamente no podemos tener una verdadera democracia, y a lo largo de estos 9 años demuestra que realmente nos han estado engañando en el manejo económico del país. Hay temas también críticos como esto del narcotráfico, el microtráfico, la contaminación de los niños y jóvenes del país con tipo de drogas nuevos. ¿Qué hacer frente a esto, que es un cáncer que nos está consumiendo y corroyendo la sangre del país? Y el otro tema asociado a esto es esta famosa
tabla que se aprobó por parte del CONCET, que es lo que para mí ha sido el detonante de toda esta vaina. Sí, sí. Y cuando empezó a tratarse el tema al interior de la Asamblea, aún yo formaba parte del Poder Legislativo, y fui uno de los que más me opuse a la aprobación de esa tabla porque no existía ningún criterio técnico para la elaboración de la misma, a tal punto que la primera tabla que se aprueba es reformada en menos de 2-3 meses por el incremento de hallazgos y de proliferación del consumo de drogas en nuestra juventud. Entonces, un gobierno que le enseña a la juventud que si hablas mal de un mandatario te vas a la cárcel, que si sales a reclamar tus derechos te vas a la cárcel como terrorista, pero que si andas drogado libremente en las calles no pasa absolutamente nada porque hay una tabla de consumo que te lo permite. Evidentemente se van a incrementar los niveles de inseguridad y se atenta no solo contra nuestra juventud, sino contra la familia. Porque las familias que conviven con quien lamentablemente se encuentran en condiciones de adicción, no termina destruyendo solo la vida del adicto, sino la vida de la familia que sufre por el cuidado de ella. Y eso demuestra una vez más la falta de sintonía del gobierno con el pueblo. Un gobierno que ya no camina en las calles y que no escucha a las madres contar sus testimonios de que tienen que amarrar a sus hijos a las camas para que no salgan a consumir droga a las esquinas. Y esa es la realidad y la desesperación que viven los hogares más pobres en el Ecuador. Se ha incrementado en un 300% los niveles de consumo en los hogares más pobres del Ecuador. Un padre de familia se suicida en Monte de Sinaí porque de sus 7 hijos, 5 se encontraban perdidos en la droga H. Y cuando vio consumiendo a su hijita de 7 años, tomó la decisión de ahorcarse. ¿Y por qué se ahorcó? Porque le deja una carta a su esposa diciendo, esa va a ser la única forma en la que el gobierno nos escuche. Cuando la sociedad llega a esos niveles de desesperación, el gobierno tiene que empezar a escuchar, como creo yo, pretendió hacerlo en un inicio. Y lamentablemente, como lo hemos dicho, terminó convertido en todo aquello que criticaba. Y hay otros sectores, el turismo, por ejemplo, porque escuchaba también que este gobierno le ha apostado, dice, a la industria sin chimenea, pero ¿cuáles son realmente los logros que en materia de turismo el país ha tenido, además de la publicidad esa, All You Need is Ecuador, que costó alguna cantidad de plata? ¿Cuál es realmente el incentivo que sea? Porque turismo tiene que ir de la mano, ligado, unido, con seguridad, porque sin seguridad no hay turismo. ¿Quién viene a un país en donde la inseguridad está por doquier? Nuestros propios migrantes, cuando tenemos la oportunidad de conversar con ellos en el extranjero, tanto principalmente en España y Estados Unidos, que es donde principalmente migraron nuestros ciudadanos más pobres después del golpe de Estado que se dio en el año de 1997 y en estos últimos casi 20 años. Te dicen que una de sus principales preocupaciones de volver al Ecuador es la inseguridad que se vive en nuestro país. Y es precisamente producto de todo ese sistema de inequidad. Y evidentemente es muy difícil para el Ecuador generar la inversión extranjera o mejorar sus ingresos por concepto de turismo, por más campañas de difusión que se hagan y por más pautas en el Super Bowl, cuando el gobierno cambia todos los días las reglas del juego y crea la inseguridad jurídica que no atrae la inversión extranjera. Entonces tienes que ciudades como Cancún, con playas mucho menos hermosas que las nuestras, desarrollan verdaderas infraestructuras turísticas, y solo en Cancún, México produce alrededor de 10.000 millones de ingresos anuales por concepto de turismo, de inversión extranjera. Y el Ecuador, en toda la nación, llega apenas a los 1.000 millones. ¿Por qué? Porque existen reglas cambiantes que hacen que los inversores extranjeros digan, yo ni loco meto mi plata en el Ecuador, con un hombre que cada mes redacta una nueva ley de acuerdo al ánimo con el que despierta. Y hay temas que también este gobierno podría dejar ya pendientes, como el Aromo, proyectos como Monteverde, que fueron toda una obra de infraestructura que además
Al inicio costó $200 millones el proyecto y terminó en más de $600 millones y lo más grave es inutilizado, porque esas esferas criogénicas que iban a permitir el almacenamiento de todo el gas que se importa para consumo interno, hoy por hoy, si es que se cambia la matriz energética y de cocinas de gas pasamos a cocinas de inducción, ya no va a haber la necesidad, y ha sido una obra que no estuvo planificada por el CEMPLADES como debió haber sido desde el inicio. Es decir, vamos a continuar con proyectos como el Aromo, la Refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que construir proyectos con una visión de futuro. Usted tiene, por ejemplo, en países como Alemania, lamentablemente no estamos en las mismas condiciones de aquellas naciones, y a veces es difícil este tipo de comparaciones porque para hacer lo que se hace en Alemania tienes que tener un Estado rico y sólido como el Estado alemán, por ejemplo, hablando en materia económica. Pero existen nuevas fuentes de energía y los hogares alemanes en su gran mayoría ahora consumen energía solar y generan recursos para el Estado desde su hogar. Y sucede que el Estado muchas veces, cuando te manda la planilla de tu consumo de energía, el ciudadano gana dinero porque representa un verdadero ahorro al país. Aquí, no sé bajo qué modelo hablan de futuro en el concepto de cocinas de inducción, desconociendo cuál es la realidad que vive nuestro pueblo, porque hay cientos de miles de hogares que viven en condiciones de subempleo y que subsisten gracias a tener una cocineta a gas en las calles y poder vender productos y que no tienen para poder subsistir, porque el Estado no les garantiza un trabajo digno, que es donde debería de comenzar el famoso buen vivir. Y no tienen energía, y para poder consumir las cocinas de inducción no solo que necesitan energía de 220. Y solo con la instalación del medidor hay planillas que han pasado de $3 mensuales a $34 al mes. Y el que escucha y no está en una condición de pobreza extrema como la gran mayoría de nuestro pueblo, puede decir, bueno, yo puedo pasar de $3 a $30, pero si apoyo al Estado. Pero quien realmente vive del día a día, vive del bono, y tiene que cambiar su cocinita a gas por una cocina eléctrica y le incrementan el precio de la luz de $3 a $30, le destruiste su economía. Entonces el Estado tiene que redactar e implementar proyectos que nazcan de escuchar al pueblo, y no es que el Estado o el gobierno o el presidente no tenga ideas, sino que muchas veces los políticos tenemos que entender, o los mandatarios tienen que entender, que son una especie de doctores y que el paciente es el pueblo y que no existe doctor, por bueno que sea, que pueda recetar si no ha escuchado a su paciente. Para ir concluyendo ya esta entrevista, una pregunta que para mí es obligada porque es para mí el canto de la justicia que todavía sigue pendiente de que en el Ecuador se inaugure la justicia. El tema del juicio de vuestro padre, Dalo, de ser presidente, ¿qué tratamiento le daría a este tema? Bueno, creo que cualquier presidente, Dalo Bucaram, el que sea, en el año 2017, con la interpretación extensiva que se ha hecho de la ley, con todas las violaciones procesales, con toda la vulneración de derechos humanos en contra del expresidente Bucaram que se ha dado, en el año 2017 el mandatario que venga tiene que permitir inmediatamente el regreso de Abdalá Bucaram, porque además de todo lo expresado se cumplen los 20 años que le han aplicado de manera ilegal e ilegítima por conceptos de prescripción. Así que cualquier gobierno no tiene nada que opinar al respecto.